Hola, hola, qué bueno hablar contigo una vez más. ¿Qué tal? Bueno, estamos en el proyecto Reavivados por su palabra y yo quisiera acá invitarte y aconsejarte para que tengas tu momento de oración con el Señor y también tu momento para escuchar la voz de Dios a través de la Biblia. Entonces, antes de reflexionar en el capítulo 12 de Proverbios, que es el capítulo de hoy, nosotros vamos a orar también para buscar la sabiduría del Señor para comprender la palabra de Él. Vamos a orar entonces. Padre amado, en este momento, cuando vamos a abrir la Biblia, queremos pedir tu sabiduría para comprenderla y también disposición, fuerzas para practicar. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Proverbios 12 es también una, digamos, una continuación de Proverbios 11. Ayer hemos visto la diferencia entre el justo y los impíos, las características de los justos y características de los impíos. Acá en el capítulo 12 también encontramos estas diferencias, estas características de uno y de otro, pero también aprendemos acá la importancia de los buenos consejos, de la instrucción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el versículo 1 dice, el que ama la instrucción, ama la sabiduría, y el que aborrece la reprensión es un ignorante. Es decir, acá el salmista, el autor de Proverbios, está presentando que aquel que aborrece la reprensión es aquella persona que no quiere cambiar, no tiene intención de cambiar. Y esta persona quedará en ignorancia, sin conocimiento, sin fuerzas para cambiar su naturaleza, porque nuestra naturaleza, que es pecaminosa, solo puede ser cambiada realmente por el poder del Señor. Y la verdadera instrucción es la que encontramos en la Biblia, porque en la Biblia está la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, y también por eso el versículo 2 dice, el bueno alcanza el favor de Jehová. La persona justa acá es llamada de bueno, y dice que el que es malo, el impío, es llamado acá de hombres de malos pensamientos. Esta expresión se repite en el versículo 5. El versículo 5 así dice, los pensamientos de los justos son rectitud. Entonces hay una comparación entre los pensamientos del el hombre malo y los pensamientos del hombre que es justo. Bueno, es interesante que la palabra del Señor recalca esto, porque de acuerdo con el Salmo 139, por ejemplo, Dios conoce todo de nuestra vida, todo, no hay nada que Dios no lo sepa. Incluso cuando Jesús estuvo acá en la tierra, muchas veces Jesús leía los pensamientos de las personas, sabía lo que había en la intención en su corazón. Entonces, eso es interesante porque a veces ni nosotros mismos conocemos nuestras verdaderas intenciones. Por ejemplo, cuando pedimos algo al Señor, a veces la intención es una intención egoísta. A veces la intención está motivada por la vanidad, por el orgullo, por el deseo de ser el mejor o de tener cosas que no necesitamos tener. Entonces, Dios que conoce nuestros pensamientos puede ayudarnos, puede guiarnos. Por eso la importancia de estar en la presencia del Señor todos los días y decir, Señor Dios, conoce mis pensamientos, ayúdame, guíame, vivifícame, dirige mi vida porque yo soy pecador, yo necesito de tu ayuda. Entonces, ese es un tema muy importante, entregar nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestros pensamientos en las manos de aquel que conoce todo de nuestra existencia, de nuestra vida. Bueno, otras lecciones, digamos, del Proverbios capítulo 12. Por ejemplo, encontramos en el versículo 10 que dice que el justo cuida de la vida de su ganado, pero el corazón de los malvados es cruel. La palabra ganado aquí también puede ser traducida, y de hecho fue traducida en algunas otras versiones de la Biblia, como animales. Es decir, el que es justo cuida de la vida de los animales, cuida de la naturaleza, porque Dios ama la naturaleza, Dios ama los animales. Solo un ejemplo.
En Mateo capítulo 6, por ejemplo, ¿no? Versículo 26 dice, son palabras de Jesús, mirad las aves del cielo, no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. Entonces, Dios alimenta las aves. En el libro de Jonás, por ejemplo, capítulo 4, versículo 11, cuando Dios habla con Jonás ahí sobre tener misericordia de la ciudad, Dios dijo, ¿no tendré yo piedad de Nínive? Aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Dios tuvo misericordia de Nínive por las personas y por sus animales. Mateo capítulo 10, versículo 29 dice que Dios cuida de los pajaritos. Dios sabe lo que pasa con los pajaritos. Así, querido amigo, Dios conoce el ser humano, ama su creación y cuida de su creación. Y quiere que nosotros también demostremos amor por su creación. Por eso, el que es justo cuida de sus animales. Bueno, otros versículos que yo quisiera recalcar acá es el versículo 13, por ejemplo, que dice que el justo sale bien de la tribulación. Claro, todos tendremos tribulaciones, problemas, tanto los justos como los impíos. Todos podremos tener tribulaciones, dificultades en la vida. Pero el que es justo sale de la tribulación porque Dios le ayuda a pasar por la tribulación. Como el Salmo 23 dijo, ¿no? Aunque yo ande por el valle de la sombra y de la muerte, no tendré miedo, porque tú estás conmigo. Dios está con el justo, está con sus hijos en la tribulación. Vamos a pasar por tribulaciones porque vivimos en un mundo de pecado, pero la diferencia es que el justo tiene esperanza, tiene fuerza, tiene sabiduría para vencer, para pasar por el valle de las dificultades. Bueno, otros detalles que quisiera recalcar para ti, por ejemplo, dice que el versículo 15 menciona que el sabio obedece el consejo. Y el mejor consejo, ya hemos visto ayer, está en la Biblia, ¿no? Después, el versículo 19, quisiera recalcar también que dice que la lengua mentirosa solo por un momento dura. Es decir, el mal no durará por siempre. El mal pasa rápido, pero el bien, el justo, durará por siempre. Bueno, el versículo 20 dice que hay alegría en la boca de los justos y dice alegría en el de que quienes aconsejan el bien. Alegría por hacer lo que es correcto. El que aconseja hacer el bien tiene alegría en su corazón. Y ahí quería aún más terminar mi reflexión de hoy, de Proverbios capítulo 12, con el versículo 25 y también el versículo 26, que dice, la congoja abate el corazón del hombre, la buena palabra lo alegra. Congoja acá también es traducida en esa palabra congoja en algunas versiones como ansiedad. Y entonces podríamos ver aquí, la ansiedad abate el corazón del hombre. Yo no sé si tú tienes problemas, cuáles son tus dificultades, cuáles son tus angustias, pero yo sé decir que la ansiedad ha destruido la vida de muchas personas que viven en un mundo de incertidumbres y ahora, por ejemplo, que vivimos en un tiempo de cuarentena, donde no se sabe qué va a pasar, si el virus, el coronavirus va a pasar, ahora que vivimos en un tiempo donde hay varias incertidumbres con respecto al factor ítem económico, ¿no? La economía, muchas personas han perdido su trabajo. Y tal vez yo esté hablando en este momento a alguien que está pasando por este momento difícil en su vida, un momento de ansiedad, ¿no? Que está sufriendo porque no sabe cómo será el futuro, no tiene dinero para comprar comida, no tiene dinero para pagar sus deudas, no tiene salud, está enfermo, pero tiene miedo de repente de ir a un sanatorio, a una clínica, a un hospital. Querido amigo, si tú tienes ansiedad, si tienes preocupación en tu corazón, acuérdate que Dios puede cuidar de ti. Él tiene cuidado de sus hijos. En Mateo capítulo 6, versículo 33 dice que tenemos que buscar al Señor y su
justicia, su reino en primer lugar, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Dios cuida de sus hijos y Él cuidará de ti también. No tengas miedo, no tengas dudas de esto, de que Dios cuida de ti. Él conoce tu vida, tus luchas, tus necesidades y te puede ayudar. Por eso dice acá que en el versículo 26, el justo es guía para su prójimo. El justo es guía para su prójimo. Dios es el justo mayor, que nos guía, que nos transforma. Claro, y por ende nosotros también debemos ayudar al prójimo, como dice el capítulo de ayer, ayudar al prójimo, ser una bendición para el prójimo. Y cuando oramos, leemos la Biblia, somos una bendición para el prójimo, nosotros mismos somos bendecidos. Pero el mayor de todos los justos es Jesús. Y Él es nuestro guía, Él nos puede ayudar, Él nos puede transformar. Así que vamos a entregar nuestros miedos, nuestra vida en las manos de Él. Yo quisiera orar por ti en este momento, por este motivo. Padre amado, alabado sea tu nombre, Señor, por la oportunidad de estar en esta mañana leyendo tu palabra. Ahora, Padre amado, queremos entregar todas nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras incertidumbres en tus manos, con la seguridad de que tú puedes ayudarnos y guiarnos, pues oramos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios te bendiga muchísimo. Nos vemos mañana para ser reavivados por su palabra. Chao, chao.